paso en procesión de los cardenales que componen el colegio cardenalicio es acompañado por la antífona de ingreso que dice: haré surgir a mi servicio un sacerdote fiel que actuará según el deseo de mi corazón. Le daré una casa estable. Aleluya.
Monseñor, estábamos escuchando la antífona inicial, un rezo donde pedían iluminación y guía para elegir al próximo Santo Padre. Sí, este es un canto muy hermoso que pide a Dios que nos dé un pastor según su corazón, un pastor al cual le dé una casa, dice, le daré una casa estable, un pastor, un sacerdote fiel que actúe según el corazón de Dios. Eso es lo que le pide. Y luego nos dice que aclamemos todos, digamos nuestro aleluya, aclamando la roca de la salvación. Un canto entonces que nos invita a dar gracias y aclamar la gloria de Dios, pidiéndole también que ese pastor sea estable y tenga una casa de largo tiempo en la presencia de Dios. Claro, Monseñor, y a quien vemos en pantalla en este momento es el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien tomó las riendas de la Santa Sede junto al camarlengo Kevin Farrell durante estos días y quien será el encargado de presidir esta Eucaristía, de dar la homilía en tan solo unos minutos del nuevo rumbo que tomará la Santa Sede con el próximo Papa, pero también preparó una liturgia basada en los libros de Isaías 2,25, donde dice: Monseñor, describe la paz mesiánica y el llamado a caminar en la luz del Señor. Sin duda un llamado a que la Iglesia tome un nuevo rumbo, a que el nuevo pontífice siga manteniendo la línea que venía teniendo el Papa Francisco. Sí, lo que realmente es muy importante es ese rumbo que la Iglesia debe tomar, como tú dices, en este momento, en el cual es muy importante que sea Dios el que guíe su grey. Y por eso tal vez una parte de la homilía también estará dedicada a eso, a sentirnos guiados realmente por el Espíritu Santo y por Dios mismo. Usted hablaba de guía y mire el Salmo responsorial, el Salmo 26, dice: expresa confianza en el Señor como luz y salvación. Es algo que están pidiendo mucho a lo largo de estos días, incluso en las cerca de 12 congregaciones que tuvieron los purpurados, luz para escoger al próximo Papa. Sí, esa es una parte muy importante, y para lograr esa luz que da Dios y que guía a toda su iglesia, es muy importante que nosotros seamos capaces de bendecirlo, de reconocerlo como Señor y bendecirlo y colocarlo en todo el centro de la historia de la iglesia y de la humanidad. Por eso, volviendo al canto de entrada, esta antífona del canto de entrada tiene también ese énfasis. Todo hay un hilo conductor entre las lecturas que vamos a escuchar de la palabra de Dios, los cantos y las oraciones, están todos con ese enfoque. Claro, mire, usted decía, hay un hilo conductor en las lecturas. Mire la segunda lectura: exhortación a los pastores a cuidar el rebaño con entrega. Escuchemos. Espíritu Santi. Amen. Pax vobis. Spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata Hermanos, nostra. para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confiteor de omnipotenti, e vobis fratres, quia peccami nimis, cogitazione, verbo, opere, omissione, mea culpa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
etcétera, liberar a los... Monseñor, ¿qué elementos litúrgicos distinguen esta misa de otras celebraciones que hemos visto a lo largo de estos días, como por ejemplo fue el funeral del Papa Francisco? Bueno, esta misa es una ceremonia muy solemne. Estamos viendo que se celebra en latín. En este momento están cantando El Señor, ten piedad, tanto en griego como en latín. Eso le da un relieve muy especial a la misa. Como decía antes, la misa lleva el orden habitual, el orden que se sigue siempre en las celebraciones eucarísticas, pero en este caso el énfasis está en buscar, en colocar la centralidad de la fuerza y la presencia del Espíritu Santo que guía a su iglesia y a los cardenales para que se dé una elección de un papa acorde con el pensamiento y el corazón de Dios. No hay un ritual diferente, lo que es importante que es esa fuerza que se pide de la presencia del Espíritu Santo y también la solemnidad de la misma, como lo estamos viendo en este momento. Usted mencionaba que todo esto es un hilo conductor precisamente para iluminar la elección del Papa. ¿Y por qué se utilizan estas lecturas bíblicas? Isaías, Salmo 26, Juan 21. Las lecturas bíblicas aquí en este caso son muy importantes porque nos van a dar una reflexión primero sobre el carácter profético que tiene la Iglesia, pero también mucho sobre la unidad y el anuncio que la Iglesia hace, el mensaje que lleva. Eso tiene una relación muy profunda con la lectura que escucharemos del profeta Isaías. Después vamos a tener un salmo que nos va a invitar a cantar el amor de Dios. Y finalmente diría por ahora que la segunda lectura de la carta a los Efesios nos hablará de construir la iglesia en la caridad. Escuchemos. Oremus. Deus, qui pastor eternus, Oh Dios, pastor eterno, que conduces tu rebaño con solicitud paternal, da a tu iglesia un pastor agradable a ti por la santidad de vida, vigilante y solícito en el cuidado de tu pueblo. Et vigili nobil solicitudine prosit, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. A reading from the prophet Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me Lectura to del bring libro del good news profeta to the poor. Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, se les dirá ministros de nuestro Dios. Les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos una alianza eterna. Su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. All who see them shall acknowledge them, that they are an offspring the Lord has blessed. Verbum Domini. Palabra de Dios.
Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Canterò per sempre. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sempre l'amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con Lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del Signore. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor.
Monseñor, mientras estamos a la espera del Evangelio, vemos que en la Basílica de San Pedro hay algunos cardenales que tienen unos ornamentos distintos, son de la Iglesia Católica Oriental. ¿Cuál es esa diferencia que se marca entre la católica y la oriental? Es una sola Iglesia Católica que tiene un rito oriental y un rito latino. Nosotros seguimos el rito latino. Como vimos, algunos de ellos están vestidos de manera especial porque son patriarcas en sus países, en las regiones de las que vienen, y tienen también unas formas de celebración propias que son aprobadas, pero ellos están en comunión con la Santa Sede, en comunión con el Papa, y por eso fue la presencia también de ellos durante el funeral del Papa Francisco, cuando elevaron una plegaria en árabe y también en griego. Significa que la Iglesia en esa universalidad tiene también estas expresiones propias muy antiguas, desde hace siglos, en regiones como es en el Oriente. Claro que sí, vemos que en la nave central de la Basílica de San Pedro los religiosos están ubicados de distintas maneras. En primera fila los cardenales, siguen los obispos y ya en la nave central los religiosos, sacerdotes e incluso integrantes de la curia romana. Escuchemos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Santo Evangelio según San Juan. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos, manete in dilectione mea. Si precepta mea serva veritis, manebitis in dilectione mea. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Et gaudium vestrum impleatur. Hoc est preceptum meum. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor.
A continuación, la homilía del cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Carissimi cardinali elettori, queridos cardenales electores, carissimi tutti, queridos todos hermanos, sorelle. hermanas, Negli Atti degli Apostoli si legge que dopo l'ascensione di Gesù Cristo en los al Hechos de cielo, los in attesa Apóstoles se della lee que después de la Pentecoste, ascensión de Cristo al cielo y en espera de Pentecostés, todos perseveranti perseveraban e unidos concordi en la nella oración junto con preghiera, María, insieme la con madre Maria, de Jesús. la madre di Gesù. È proprio quello che stiamo facendo anche noi. Es precisamente lo que también nosotros estamos haciendo a pocas horas del inicio del cónclave, bajo la mirada de la Virgen, colocada al lado del altar, en esta basílica que se eleva sobre la tumba del apóstol Pedro. E percepiamo unito a noi l'intero popolo di Dio, col suo senso Notamos di fede, cómo todo el pueblo de Dios está unido a nosotros con su sentido de fe, su amor al Papa y su confiada esperanza. Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa, sia eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante que la Iglesia y la humanidad storia necesitan en este momento de la historia tan difícil complesso y complejo e tormentato. y atormentado. Pregare, invocando lo Spirito Santo, è l'unico atteggiamento giusto e doveroso. Rezar invocando al Espíritu Santo es la única actitud justa y necesaria, mientras los cardenales electores se preparan a un acto de máxima responsabilidad humana y eclesial, e ad una scelta di eccezionale importanza. y a una decisión de gran importancia, un acto humano por el cual se debe abandonar cualquier consideración personal e avere nella mente e nel cuore solo y tener en la mente y en el corazón solo al Dios de Jesucristo y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Nel Vangelo che è stato proclamato sono risuonate parole. En el Evangelio que ha sido proclamado han resonado palabras que nos conducen al corazón del mensaje testamento supremo de Jesús, entregado a sus apóstoles en la tarde de la última cena en el cenáculo. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y para precisar ese como yo los he amado e indicar hasta dónde debe llegar nuestro amor, Jesús afirma a continuación: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Dare la vita per i propri amici. È il messaggio dell'amore che Gesù definisce comandamento nuovo. Es el mensaje del amor que Jesús define mandamiento nuevo. Nuevo porque transforma en positivo y amplía en gran medida la exhortación del Antiguo Testamento que decía: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. L'amore che Gesù rivela non conosce limiti e deve caratterizzare i pensieri e l'azione di tutti i suoi discepoli. El amor que Jesús revela no conoce límites y debe caracterizar los pensamientos y las acciones de todos sus discípulos, que en su conducta siempre debe manifestar un amor auténtico y comprometerse en la construcción de una nueva civilización, que Pablo VI llamó civilización del amor. L'amore è la sola forza capace di cambiare il mondo.
El amor es la única fuerza capaz de cambiar el mundo. Jesús nos ha dado ejemplo de este amor al comienzo de la última cena con un gesto sorprendente. Se abajó al servicio de los demás. Si è abbassato a lavare i piedi agli apostoli, senza discriminazioni, non escludendo lavando los pies a los apóstoles, sin discriminaciones, sin excluir a Judas que lo iba a traicionar. Este mensaje de Jesús se enlaza con lo que hemos escuchado en la primera lectura de la misa, en la que el profeta Isaías nos ha recordado que la cualidad fundamental de los pastores es el amor hasta el don total de sí. Dai testi liturgici di questa celebrazione eucaristica ci viene pertanto un invito all'amore fraterno, all'aiuto vicendevole. De los textos litúrgicos de esta celebración eucarística nos llega, por tanto, una invitación al amor fraterno, a la ayuda mutua y al compromiso por la comunión eclesial y la fraternidad humana y universal. Entre las tareas de todo sucesor de Pedro está la de acrecentar la comunión de todos los cristianos con Cristo. La comunione dei vescovi col Papa. Comunión de los obispos con el Papa, comunión entre los obispos, no una comunión autorreferencial, sino dirigida totalmente a la comunión entre las personas, los pueblos y las culturas, velando para que la Iglesia sea siempre casa y escuela de comunión. È inoltre forte il richiamo a mantenere l'unità della Chiesa nel solco tracciato da Cristo. También es fuerte la llamada a mantener la unidad de la Iglesia en la senda trazada por Cristo a los apóstoles. La unidad de la Iglesia es querida por Cristo, una unidad que no significa uniformidad, sino una firme y profunda comunión en la diversidad, siempre que se mantenga en plena fidelidad al Evangelio. Ogni Papa continua a incarnare Pietro e la sua missione e così rappresenta Cristo in terra. Todo Papa sigue encarnando a Pedro y su misión y de esa manera representa a Cristo en la tierra. Él es la roca sobre la cual se edifica la Iglesia. Non è un semplice avvicendarsi di persone. La elección del nuevo Papa no es una simple sucesión de personas, sino que es siempre el apóstol Pedro que regresa. I cardinali elettori esprimeranno il loro voto nella Cappella Sistina, dove, los cardenales electores expresarán su voto en la Capilla Sistina, donde, como dice la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, todo contribuye a hacer más viva la presencia de Dios, ante el cual cada uno deberá presentarse un día para ser juzgado. El Papa Giovanni Paolo II, nel suo trittico romano, auspicava que nelle ore della grande decisione mediante en tríptico romano, el Papa Juan Pablo II expresaba el deseo de que en las horas de la gran decisión, mediante el voto, la majestuosa imagen de Miguel Ángel, que representa a Jesús juez, recordase a cada uno la grandeza de la responsabilidad de poner las soberanas llaves en las manos adecuadas. Preghiamo quindi perché lo Spirito Santo, recemos, por tanto, para que el Espíritu Santo, que en los últimos 100 años nos ha dado una serie de pontífices verdaderamente santos y grandes, nos regale un nuevo Papa según el corazón de Dios, para el bien de la Iglesia y de la humanidad. Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa il Papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti
Recemos para que Dios conceda a la Iglesia el Papa que mejor sepa despertar las conciencias de todos y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual, caracterizada por un gran progreso tecnológico, pero que tiende a olvidarse de Dios. El mundo de hoy attende molto dalla Chiesa per la salvaguardia di quei valori fondamentali. El mundo de hoy espera mucho de la Iglesia para la tutela de esos valores fundamentales humanos y espirituales, sin los cuales la convivencia humana no será mejor ni portará de bien para las generaciones futuras. La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, intervenga con la sua materna intercesión. Que la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, intervenga con su intercesión maternal para que el Espíritu Santo ilumine las mentes de los cardenales electores y los haga concordes en la elección del Papa que necesita nuestro tiempo. Silencio de reflexión en la Basílica de San Pedro para reflexionar la palabra de Dios y la homilía que nos ha dejado el cardenal Red sobre el sucesor de Pedro, la misión de la Iglesia y también la invitación especial a rezar al Espíritu Santo para que ilumine a los cardenales, la oración a la Virgen María, la oración junta de todos los fieles y ahora también proclamando nuestra fe. Monseñor, una homilía que acaba de predicar el cardenal Batista Re, más o menos 15 minutos, donde inicia citando tal vez a uno de los pontífices que mayor legado dejó en la Iglesia Católica, que es Pablo VI. Dice, el amor puede cambiar el mundo, el amor puede cambiar la sociedad e invita a seguir ese legado. Sí, el Papa Pablo VI tuvo esa línea que tú acabas de subrayar y sobre todo un llamado a fortalecer la civilización del amor, que fue una gran apuesta en este momento y que sigue siendo una apuesta para la Iglesia. De hecho, el cardenal repite que esta es una apuesta porque en el corazón de todo este mensaje al inicio está todo el misterio del amor, que es el que lleva a la cooperación fraterna, que es el que lleva a la ayuda mutua entre las distintas iglesias, entre todos los miembros de la Iglesia. Entonces hay una insistencia en construir la Iglesia sobre la base del amor fraterno. Mira, a mí me llamó poderosamente la atención otro comentario que subrayo, y es acrecentar la comunión, pero es acrecentar una comunión no solamente con los cardenales, con los obispos, sino con los pueblos y las culturas. ¿Qué podemos interpretar con esa frase, acrecentar la comunión? Sí, el cardenal pues primero habla de por supuesto la comunión con el Papa, luego la comunión entre los obispos y luego construir esos nexos de comunión que son los que le permiten a la Iglesia sentirse que está en el caminar, que está en la historia con los demás seres humanos, con todos los pueblos, que la Iglesia es solidaria con ellos en sus sufrimientos. Por eso el cardenal comenzaba diciendo que estamos en una historia difícil, atormentada, una historia compleja, y ese asumir esa historia con sus alegrías, sufrimientos, como decía el Concilio Vaticano II, hace parte de ese estar en comunión con la humanidad, buscando siempre el plan de Dios. Mire, y es que él también mencionó algo que me generó una inquietud, y es que él dice, la votación no es una sucesión de personas, es Pedro que regresa, y menciona a Pablo VI, menciona a Juan Pablo II, pero no menciona a Francisco, que es el Papa que acaba de fallecer. Bueno, la primera observación que tú haces es muy importante, eso de que si estamos hablando de la sucesión de Pedro, no de la sucesión de personas, como dice él.
En eso quiere subrayar, aquí es el primado de Pedro el que está de por medio en este momento. Pedro, el Señor mismo en el Evangelio de San Mateo nos insiste, es al que le entrega las llaves y es a Pedro al que le da ese mandato específico de ser el enviado como primado. Pero luego me parece que hay una línea transversal que recorre todo este pensamiento del cardenal Re, que está muy tocada por el Papa Francisco. No lo menciona directamente, se detiene un poco en Pablo VI, luego en Juan Pablo II, recordándonos que la Iglesia es siempre casa y escuela de comunión. Es muy importante eso, y subrayar esa casa y escuela de comunión. Nos dice, la Iglesia debe estar siempre en comunión. Y sobre todo, casi al finalizar, habla sobre la tecnología. Dice que hay que despertar la conciencia de todos en un mundo que avanza tecnológicamente muy rápido y se está olvidando la vida. Sí, esa es una parte muy importante. Recordemos que el mensaje justamente de la Jornada Mundial de Oración por la Paz fue este año la tecnología. De qué manera la inteligencia artificial tiene que ver con la vida humana, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la creación, tiene que ver con la paz. Y ese es un llamado en el que la Iglesia está profundizando cada vez más. Pero al lado de eso había dicho también una cosa que es muy importante, haciendo referencia al nuevo pontífice, diciendo hay que pedir a Dios que ponga las llaves del reino de los cielos, las llaves de la Iglesia en las manos adecuadas. Bien, pues regresamos a la Basílica de San Pedro. Hermanos y hermanas, Dios Padre Todopoderoso quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A Él dirigimos nuestras fervientes oraciones. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Que le Seigneur garde son épouse dans la vérité Recemos et dans por la la Santa sainteté, Iglesia dans de Dios, l'unité et que dans el la Señor paix. preserve a su esposa en verdad y santidad, unidad y paz. Oremus pro cardinalibus, qui Romanum Pontificem eligere debent. Oremos por los cardenales llamados a elegir al romano pontífice, que el Señor los llene de su espíritu de entendimiento y consejo, de sabiduría y discernimiento. Oremus pro omnibus populis. Oremos por todos los pueblos de la tierra, que el Señor guíe a todos los hombres hacia la construcción del bien y de la justicia, de la solidaridad y de la concordia. Oremos por las necesidades de la vida humana, que el Señor consuele a todos los oprimidos por el odio y la violencia, la angustia y la desesperación. Recemos por el difunto romano pontífice Francisco, que el Señor, que conoce los tiempos del nacimiento y de la muerte, le introduzca en la plenitud de la vida eterna, en la que creyó y esperó durante su peregrinación terrena.
Oremos por la familia de Dios reunida hoy aquí. Que el Señor configure para sí a todos los bautizados en la obediencia y la humildad, en el sacrificio y el amor. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, acoge la humilde oración de tu Iglesia. Tú, que infundes en nosotros una confianza filial, concédenos obtener con plenitud lo que te pedimos con fe. Per Cristo nostro Signore. Amén. Monseñor, esta es una Eucaristía que se está siguiendo en 11 idiomas: italiano, inglés, francés, español, portugués, alemán, polaco, chino, árabe, vietnamita. También vimos que la Eucaristía como tal tenía, estaba siendo presidida en distintos idiomas, en latín, por ejemplo el Evangelio, el Salmo fue en latín precisamente, la primera lectura y la segunda fue en inglés y español respectivamente. Vemos la universalidad que tiene esta Eucaristía. Sí, esta diversidad de lenguas que refleja bastante de lo que es el misterio de la presencia del Señor en su iglesia, en su grey, y que se refleja muy bien en el día de Pentecostés, cuando se habla de esa diversidad de lenguas en las que todos hablaban de maneras diferentes, pero bajo un mismo espíritu. Y esto nos indica a nosotros que aunque hay diferencias culturales, diversidades, como decía el cardenal Re durante la homilía, por las culturas, las diferentes posiciones geográficas en el mundo, las diferentes situaciones que vivimos a veces de conflictos, guerras, etcétera, eso nos lleva a nosotros a identificar que hay una iglesia unida. En este momento estamos escuchando un canto que invoca al Espíritu Santo y le pide que sea Él el que llene los corazones de sus fieles, sí, y encienda en ellos el fuego del amor. Mire, también me llama la atención, mientras vemos el desarrollo de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro por el cardenal, el decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista Re, otra frase muy contundente que dio en su homilía: el mundo necesita un papa para estos momentos convulsionados, complejos, que el mundo vive atormentado en este momento, haciendo referencia a las guerras y a la paz que necesita el planeta. Sí, hay un momento de conflictividades muy fuertes, algunas están en crecimiento, otras tienden a buscar soluciones, pero ayer, por ejemplo, veíamos enfrentamientos entre Pakistán e India con unos bombardeos muy fuertes. Es decir, el mundo está en una situación de permanente erupción de surgimiento de conflictos violentos, de guerras, y pocos esfuerzos han logrado estabilizar nuevamente lo que es las relaciones, la concordia entre los pueblos, que es uno de los grandes principios. El Papa, una de las misiones que tiene es esa, es buscar la amistad entre los pueblos. Justamente el Evangelio nos hablaba de eso. El Señor viene para que seamos
amigos, y esa es la palabra que usa. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y crear esa amistad social, la amistad entre los pueblos. Como decía el Papa Francisco, que insistió tanto en Fratelli Tutti, en la amistad social, nos lleva a nosotros a reflexionar de qué manera un Papa en el momento actual debe ser capaz de tender puentes entre pueblos enfrentados. Me quedo con esta frase: un punto de inflexión muy difícil, complejo y atormentado en la historia. Así califica el cardenal Rey el momento que estamos viviendo. Sí, es una expresión interesante que refleja enormemente la realidad difícil que enfrenta hoy la humanidad, una humanidad que busca en muchas expresiones la paz y la concordia, pero que no logra hacer que las armas se callen. Y ese callar las armas, ese hacer que los pueblos encuentren posibilidades de reencontrarse, son los objetivos del Papa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ábrenos, Señor, los tesoros de tu misericordia por estos santos dones que te ofrecemos con fe. Gocemos del don de un pastor según tu corazón, puesto como guía de la Santa Iglesia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, y come salutare nos tibi semper ubique. Es verdaderamente bueno y justo nuestro deber y fuente de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En todo tiempo das nuevas energías a tu Iglesia y a lo largo de su camino la guías y proteges. Por la fuerza de tu Santo Espíritu le aseguras tu apoyo y ella con su amor confiado no se cansa de invocarte en la prueba y con alegría te da siempre gracias por Cristo nuestro Señor. Gracias referre desistat per Christum Dominum nostrum. Por él, el cielo y la tierra alaban tu amor y nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos tu gloria sin fin. Eigitur clementissime Pater,
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas en la paz, la protejas, le congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, en unión con todos los que guardan la fe católica, transmitido por los apóstoles. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Acuérdate de todos los aquí reunidos, cuya fe y devoción conoces. Por ellos te ofrecemos, y ellos también te ofrecen este sacrificio de alabanza, y elevan sus plegarias a ti, Dios eterno, vivo y verdadero, para obtener para sí y para los suyos la redención, la seguridad de la vida y la salud. Comunicantes et memoriam venerantes, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos en la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago y Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam ascriptam ratam rationabile macciatabilenque facere digneris ut corpus et sanguis fiat dilettissimi Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam pateretur accepit panem in santas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a Te Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et preclarum calicem in santas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipit et vivite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei.
Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Santum sacrificium immaculatam hostiam. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Ogni benedizione celesti et gratia repreamo. Memento etiam Domine famulorum Acuérdate, Señor, de tus fieles, a quienes has llamado a ti desde esta vida, y de tus fieles que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. Dale, Señor, a ellos y a todos los que descansan en Cristo la bienaventuranza, la luz y la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Per Christum Dominum nostrum. Por quienes sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estivi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Obediente a la palabra del Salvador y formado en su enseñanza divina, nos atrevemos a decir: Padre nuestro.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Hace 1 hora 12 minutos inició la Eucaristía Pro Eligendo Pontífice en la Basílica de San Pedro, donde los 133 cardenales electores también estuvieron presentes. Los no electores participaron de una misa de iluminación, Monseñor Henao, para elegir al sucesor número 267 de la Iglesia Católica. Sí, es una misa en la cual se recuerda de manera particular la misión del Papa, el mandato que tiene el Papa, heredado indudablemente de las Escrituras, de las mismas palabras del Señor Jesús. En particular, quisiera recordar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 18 al 19, donde le entrega las llaves a Pedro. Y eso tiene 3 grandes sentidos. El uno es el mandato de enseñar, sí, que es transmitir el depósito de la fe y custodiar para que se haya fidelidad y se conserve ese depósito de la fe. El segundo es el mandato de santificar, que nosotros le llamamos munus santificandi. El mandato de santificar, llevar a toda la iglesia al encuentro con Cristo, conducir a la humanidad hacia el encuentro con el Señor. Eso es una tarea fundamental del Papa y de la iglesia. Y el tercero es el mandato de gobernar, decimos munus regendi, gobernar la iglesia como pastor, garantizar la unidad, defender la verdad, hacer que la iglesia toda viva como una comunidad unida en torno al Señor y ser siempre guiada por su fe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Avanza el rito de comunión en la Basílica de San Pedro durante la misa Pro Eligendo Pontífice, una Eucaristía que inició con la oración colecta leída por el cardenal Re, en la que los purpurados se dirigieron en oración a Dios, donde Monseñor Henao pidieron lo siguiente, abro comillas, a tu iglesia, un pastor agradable a ti por su santidad de vida, vigilante y atento en el cuidado de tu pueblo. Hablábamos hace unos segundos. Tal vez el elemento central de esta liturgia es recuperar el sentido también de unidad dentro de la iglesia. Sí, indudablemente toda la liturgia gira en torno a eso, que es una tarea de las grandes encomendadas por Jesucristo al mismo Pedro. Y recordemos que justamente el domingo pasado en la Eucaristía oíamos ese Evangelio de San Juan en el capítulo 21, donde el Señor le pregunta 3 veces
a San Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él responde: sí, Señor, tú sabes que te quiere. El Señor le dice, las respuestas del Señor son: apacienta mis corderos, y luego le dice: apacienta mis ovejas. Creo, Jesús mío, es apacentar y pastorear. Y ese apacentar está muy vinculado con el cuidado, pero también con el guiar, gobernar, regir en la iglesia. Mire, y es que, Monseñor, la misa, la primera lectura que fue en inglés, de un pasaje tomado del libro del profeta Isaías, en el que habló de la unción. El segundo fue leído en español, tomado de la carta de los Efesios, donde trata los diferentes dones en la iglesia, mientras que el pasaje del Evangelio de Juan es un pasaje en el que Cristo confirma y expresa su amor hacia los apóstoles. Va muy en el sentido de lo que usted también estaba leyendo hace algunos segundos. Sí, exactamente. Hay como dos cosas muy importantes, y yo quisiera retomar un poco la segunda lectura, y es que cuando en la carta de los Efesios se nos dice que no actuemos como niños pequeños llevados a la deriva, como si no tuviéramos en qué afiancarnos. Esa expresión es muy importante porque muestra a la iglesia no llevada y traída por el viento de las distintas corrientes que hay, novedades, etcétera, sino muy centrada en la presencia del Señor, en diálogo con el mundo, en diálogo con esas transformaciones que se dan, pero también con una claridad muy grande de dónde está su centralidad. Y yo diría, ahí es donde a los más pequeños, digamos, el Papa diría a los corderos, así nos lo dice el Evangelio de San Juan, a los corderos, entonces es pastorear, es alimentar, es darles la palabra de Dios. Pero a quienes han crecido más en la fe, es el tema de las ovejas, entonces se habla allí claramente de apacentar, que es guiar y llevar por el camino en el cual los fieles puedan realmente encontrar a Jesucristo y convertirse en una comunidad unida en torno a su mensaje de amor, de compasión, de misericordia y también de salvación. Hablemos un poco de la ubicación en la Basílica de San Pedro. Es una pregunta que nos llega. Recordemos, la Eucaristía está siendo presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. En la primera fila vemos a los cardenales que son cocelebrantes. Después, en la segunda fila, podemos observar a los obispos, quienes son los que tienen los ornamentos púrpuras. Y en la parte de atrás, clérigos y religiosos, es decir, acólitos, diáconos, sacerdotes. Y también están algunos trabajadores de la Curia Romana, es la organización que hizo la Santa Sede para esta misa Proeligendo Pontífice. Monseñor, quiero detenerme en una frase de la homilía del cardenal Re. Abro comillas: la sociedad tecnológica olvida a Dios, el Papa despierta las conciencias. Me parece que es muy poderosa y que va muy en sintonía de lo que estaba haciendo el Papa Francisco en los últimos meses, en los últimos días de su pontificado. Sí, muy importante esa expresión y recordar aquí el Papa Francisco. Y yo volvería nuevamente sobre el mensaje del 1 de enero de este año de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, donde se hace toda una reflexión sobre la inteligencia artificial, estos desarrollos que estamos teniendo tan poderosos, que traen muchos beneficios a la humanidad, pero que también le representan desafíos y retos en el plano de mantener el ser humano en todas sus dimensiones, con toda su dignidad, las potencialidades, lo que es su capacidad transformadora, siempre como un promotor de lo que es el desarrollo colaborador en la obra de la creación. Sí. Es un poco la reflexión de decir, la sociedad no se puede deshumanizar en torno a la inteligencia artificial o a los desarrollos de la tecnología, más bien estos deben servir para humanizar el mundo. Es uno de los primeros desafíos que establece el cardenal Re, pero él dice, el Papa tiene una misión muy concreta: unir a través del amor, buscar la paz. Fueron varias las tareas que el Colegio Cardenalicio le deja al sucesor número 267 de la Iglesia. Sí, ayer conocimos un documento muy interesante del Colegio Cardenalicio sobre lo que es el legado de Papa Francisco y la fórmula para que ese legado no desaparezca, para mantener ese legado, y nos parece de la mayor importancia,
ese mantener dentro de lo que es la sucesión apostólica, sabiendo que se sucede propiamente San Pedro, pero mantener la historia y lo que ha sido el aporte, la riqueza de cada pontificado. Esas riquezas que hay en el pontificado del Papa Francisco tienen que ver en dos grandes años santos, se podrían sintetizar: la misericordia y la esperanza. Estamos en el año jubilar de la esperanza, que fue uno de los grandes temas que él desarrolló a lo largo de su pontificado. Por lo que pudo esbozar el cardenal Ren en su homilía, ¿qué perfil usted cree que busca la Santa Sede para el nuevo Papa? ¿Uno más cercano a Francisco, uno más cercano a Juan Pablo II, a Pablo VI, a Juan XXIII? No sé, es difícil como hacer la comparación con los pontífices anteriores, y yo pienso que lo que el cardenal Re manifiesta más que todo es la fidelidad hacia la figura de Pedro y mantener ahí unos principios que él desarrolla. Por eso al final está hablando de que la humanidad está necesitando que se enfaticen como los grandes principios en los cuales se puede construir un mundo. Son los valores fundamentales, los valores humanos y espirituales. Y desde allí el Papa puede promover una sociedad completamente... Escuchemos pues también lo que está sucediendo en la Basílica de San Pedro. Recordemos que es una Eucaristía que se está presidiendo en distintos idiomas, 11 en total: inglés, italiano, francés, español, portugués, polaco, chino, árabe, vietnamita. Algo muy universal, incluso como estábamos mencionando con Monseñor Héctor Fabio Nado, quien es el encargado de las relaciones entre la Iglesia y el Estado aquí en Colombia, pues llamó mucho la atención la liturgia. La primera lectura fue en inglés, la segunda en español y el salmo fue en latín, algo que también Monseñor se manejó en el funeral del Papa Francisco. Es correcto, el funeral del Papa Francisco reflejó esa diversidad enorme de la Iglesia. Oh Padre, que en este sacramento de salvación nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, danos un pastor santo que ilumine a tu pueblo con la verdad del Evangelio y lo edifique con el testimonio de la vida. Et fidelium mentes evangelica veritate perfundat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.
Estimados oyentes, hemos participado en la misa pro eligendo Romano Pontífice. Esta tarde, pasadas las 16 horas, los cardenales electores se reunirán en la Capilla Paulina y desde allí, cantando las letanías de los santos, se dirigirán en procesión a la Capilla Sixtina para el inicio del cónclave, en el que elegirán al 167 sucesor de Pedro. Los invitamos a seguir acompañándonos a través de nuestras plataformas Vatican News, Facebook y YouTube, también en esta próxima transmisión. Unidos a los cardenales electores y a toda la Iglesia en oración, nos despedimos, Cecilia Mutual y Joan Pacheco, en nombre de la redacción española de Radio Vaticana y Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Colombia a las 11 de la mañana, 27 minutos aquí en el Vaticano. Acaba de terminar la misa pro eligiendo Pontífice, la misa previa y que da la largada Margarita, televidentes, Monseñor Henao y Nicolás en estudio en Bogotá, la largada Margarita a lo que es el rito del cónclave, el que va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Entre uno de esos cardenales que desfilan en este instante saliendo de la Basílica de San Pedro, allí vemos al cardenal Tagle, entre muchos otros, uno de los favoritos, al menos uno de los más mencionados. Salen, entre uno de ellos está el próximo Papa, Margarita. Sí, Juan Roberto, están retirándose ya de la Basílica de San Pedro. Había una imagen que vimos hace unos segundos y que me llamó la atención. Hay un anciano cardenal en silla de ruedas que está un poco aparte y que seguramente, no estoy segura, pero podría ser el cardenal que va a permanecer en la residencia de Santa Marta, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, se están retirando y ahora van a tener un almuerzo en la residencia. Van a almorzar juntos y esperarán hasta las 3:45 de la tarde, cuando sea esa hora aquí en Roma. En este momento son las 11:30. Y a esa hora tendrán que retornar de nuevo, serán trasladados desde la Casa Santa Marta al Palacio Apostólico para iniciar el rito que ya conocemos del traslado entre la Capilla Paulina y la Capilla Sixtina. Desde esta madrugada nos acompaña a quienes llegan a esta hora a la transmisión de Noticias Caracol a través de nuestra pantalla abierta y de todas nuestras plataformas digitales, Noticias Caracol en vivo. Nos acompaña Nicolás Rojas, periodista de Noticias Caracol, y también lo hace Monseñor Héctor Fabio Henao, quien es el encargado de las relaciones Iglesia-Estado en la Conferencia Episcopal, fue director de Pastoral Social. Conoce, Monseñor, a varios, muchos de los cardenales que desfilan a esta hora en la salida de la Basílica de San Pedro, Monseñor. Sí, Juan Roberto, he tenido oportunidad de dialogar y encontrar a algunos de ellos, por ejemplo el cardenal Tagle. Él estuvo un tiempo como presidente de la Cáritas Internacionales y allí tuve oportunidad de dialogar con él, escucharlo, también interactuar, comentar sobre la situación de Colombia. Es un cardenal con el cual hemos tenido una relación, digamos, muchos de las Cáritas durante un tiempo largo. O sea que él conoce bastante de estos países, ha estado en Colombia en reuniones. Este es uno de los que podría mencionar, ahora que usted habla de la salida de los cardenales, se apareció allí el cardenal Tagle. Pero también he podido encontrar a otro cardenal, por ejemplo, Ramazzini de Guatemala. En fin, hay varios cardenales con los cuales he tenido relaciones y por supuesto el cardenal Luis José Rueda, nuestro cardenal. Sí, señor, esa es una buena referencia. Ya tendremos tiempo de hablar, Monseñor, de esos cardenales que, repito, entre algunos de ellos está el próximo Papa. Una homilía que fue bastante importante, la que se pronunció acá por parte de Margarita del cardenal Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, quien habló, yo voy a decirlo así, Monseñor me disculpará, y los demás, de lo divino y lo humano. Y cuando digo de lo divino, pidió
al Espíritu Santo que lo ilumine, pero de lo humano habló Margarita y Monseñor, comienzo con usted, Margarita, sobre los temas puntuales del mundo de hoy. Cuando hablamos de eso, hablamos de las guerras. Dijo que se va a escoger un papa por parte de la Iglesia en un momento difícil, complejo y atormentado que está viviendo el mundo. Y por eso hizo un llamado para que en el caso de esa elección se abandone cualquier consideración personal. Juan Roberto, yo destacaría de cuanto dijo el cardenal Re, esa parte en la que hizo un llamado a la unidad de la Iglesia, porque todos sabemos que también es un cónclave que sorprende a la Iglesia en un momento de profundas divisiones. Marco Politi nos lo decía en diálogo ayer, la Iglesia lleva 10 años o 12 años de guerra civil, es decir, de profundas divisiones en torno a las corrientes que consideran que el Papa Francisco estaba haciendo un papado demasiado reformista y algunos que son, por tanto, tendientes a que debería haber un Papa que retorne un poco a la línea tradicional de la Iglesia Católica. Así que, bueno, la Iglesia vive un momento también de convulsión y en ese sentido el cardenal Re ha recordado la necesidad y la urgencia de que la Iglesia como acompañante de la sociedad moderna en momentos de crisis tiene una responsabilidad y que lo ideal sería que la asuma retornando y recuperando la unidad. 4 de la mañana, 32 minutos en Colombia, 11 de la mañana, 32 minutos aquí en Ciudad del Vaticano. Nicolás, bien vale la pena recordar en instantes para quienes están despertando en Colombia, están llegando a esta hora a la sintonía de Noticias Caracol. Vamos a recordar en instantes algunos apartes, los más importantes de esa homilía, del sermón del cardenal Giovanni Battista Re, que es tal vez la carta de navegación y muchas de las señales que dan por intermedio de él todos los cardenales ayer reunidos que van a ser los electores, que van a escoger al nuevo Papa. Sí, Juan Roberto, yo me quedo con dos frases que mencionó precisamente el decano del Colegio Cardenalicio. Lo primero es que no se está en una elección de sucesión de personas, sino que está eligiéndose a Pedro que regresa. Recordemos que Pedro fue el primer obispo que tuvo la Iglesia romana, el primer papa, y es precisamente donde está el púlpito de la Basílica de San Pedro. Y también menciona que este es un momento, un punto de inflexión muy difícil, muy complejo y atormentado en la historia. Y me quedo con una frase que tal vez pudo ser un mensaje muy contundente, también, Monseñor Henao, para que tal vez lo discutamos a los cardenales obispos, y es acrecentar la comunión. Tal vez este mensaje yo lo interpreto como esas divisiones, esas fisuras que se habla entre algunos líderes de la Iglesia que son más del ala tradicional y otros que son de la ala progresista. Sí, habló de la ayuda mutua y de la fraternidad. Fue un tema que subrayó de manera muy decidida el cardenal Re durante la homilía, después de haber hecho un llamado a recordar el mandamiento del amor y a construir, insiste, algo que fue el gran proyecto de Pablo VI y de la Iglesia Universal, la civilización del amor, contraponiéndolo a eso que Juan Roberto decía, que había hablado de muchos asuntos divinos y humanos, pero entre esos asuntos humanos él hace contrastes, y un contraste que hace es con la civilización del amor, e invita a recordarla y a mantenerla presente, insistiendo en que es un amor auténtico, comprometido, que no debe haber exclusiones. Es una perspectiva muy abierta que nos invita a construir un tipo de sociedad sin exclusiones, sin dejar a nadie atrás. Sí, señor. 4 de la mañana, 34 minutos, las imágenes que ven desde la ceremonia que ocurrió hace algunos minutos, que acaba de terminar, la primera de los rituales que hacen parte del comienzo del cónclave, la misa pro eligendo pontífice, en la que los cardenales, aún todavía los que están, no solo los electores, sino todos los cardenales reunidos aquí en la Santa Sede, oraron para pedir al Espíritu Santo que los ilumine en la difícil tarea de escoger al nuevo Papa.